Hola, buenos días. Este es uno de los videos que estaba en deuda respecto a la materia de seguridad ciudadana de la Universidad Upateco de Salta. Nosotros hemos llegado a esta instancia en la primera mitad del año viendo lo que es la teoría de seguridad ciudadana y en la segunda mitad del año nos comprometimos a hacer un análisis de un gobierno local respecto a el sistema de seguridad que se estaba implementando, quiénes eran los actores, hacer un relevamiento de ese espacio con todos los datos que fuimos viendo en las diferentes clases que fuimos abordando. Y luego hicimos una primera entrega respecto a ese trabajo. Luego de esa primera entrega, seguimos estudiando qué otros elementos debíamos tener en cuenta. Vimos también cómo relevar los datos con encuestas de victimización y con entrevistas de la parte de su... Luego de haber recabado eso y haber hecho una apreciación de la situación respecto del espacio ese que hemos elegido, nos toca comenzar a diagramar cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar adelante. Entonces, para esta última mitad, para este último recorrido de la materia, lo que les propongo es que hagamos esa construcción. Por un lado, eh, comenzar a diagramar las distintas líneas de acción y acompañadas de esas líneas de acción, vamos a tener que poder identificar cuáles son aquellas situaciones, circunstancias, factores ajenos a las posibilidades de administración del proyecto, cuáles son esos factores externos que tendrían incidencia o podrían afectar los resultados de nuestra intervención. Porque eso nos va a permitir saber ante qué podemos encontrarnos y cuál va a ser la incidencia de esos posibles escenarios, si se sucedieran, en nuestro proyecto. Otra cosa que vamos a tener en cuenta van a ser los insumos que vamos a utilizar. Y por último, necesariamente, en todo proyecto, nosotros nos generamos una idea, una hipótesis de intervención con una hipótesis de resultados y necesitamos de alguna manera medir qué es lo que va pasando en la implementación y qué es lo que pasó luego de culminada esa implementación. Entonces, para medir, para poder generar un análisis, una retroalimentación a nuestra intervención, necesitamos seleccionar o crear determinados indicadores que nos van a permitir a nosotros medir el proceso de la implementación y los resultados obtenidos. Y obviamente vamos a tener que disponer de una conclusión para ese, o una finalización, un cierre a nuestro proyecto de intervención, donde ahí vamos a volcar nuestras expectativas, nuestras certezas y nuestras incertidumbres y nuestros deseos eh, o certezas respecto a cómo puede darse esa implementación. Entonces, en esta clase vamos a trabajar lo que es, en primera instancia, son los indicadores, así que a continuación comenzaremos a hablar de lo que son los indicadores.
Entonces, ¿qué podemos decir de los indicadores? ¿Cómo nosotros vamos a conocer de nuestro proyecto, nuestra intervención o nuestra idea de intervención, de si va teniendo éxito o no? Si va produciendo los resultados esperados que yo me propuse con las líneas de acción que están dirigidas a cumplir los objetivos que están vinculados a las causas del problema. Entonces, yo tengo que generar alguna instancia que a mí me permita conocer si va teniendo buenos resultados o malos resultados. Para esto yo puedo generar indicadores del proceso o indicadores de resultado. El de proceso me va a permitir medir a mí el avance que se va produciendo y si yo en la planificación de la implementación me fui poniendo determinados plazos, me va a permitir a mí medir si se va cumpliendo o no con esos plazos y qué acciones voy a tener que tomar yo para revehiculizar todas las líneas de acción para poder llegar a cumplir esos objetivos. Tenemos que tener en claro que el indicador no me va a dar la causa que genera ese retraso o ese incumplimiento de las metas que yo me propuse. Me va a decir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo esas metas en los determinados objetivos. Me permiten tener una base para un seguimiento y la evaluación final. Son fórmulas de cálculo, es decir, que puede ser o se puede considerar una expresión matemática que definida de manera clara y adecuada me va a dar un resultado que yo voy a poder interpretar. ¿Cuántos indicadores son los adecuados para cada línea de acción? No puedo tener menos de dos indicadores. De ahí para arriba, mientras más indicadores yo tenga, mientras más específicos sean, mejor resultado voy a tener yo respecto al análisis que estoy haciendo. Pero para la construcción de los indicadores, yo voy a tener que tener muy en claro antes cuáles son los objetivos que yo me propuse y cuáles son las líneas de acción y las actividades de esa línea de acción que yo voy a llevar adelante. Una vez que yo conozca cuáles son los objetivos y las acciones y tareas que tengo que llevar adelante, voy a poder generar estas unidades de medida que me van a permitir a mí seguir la implementación del proceso. Por ejemplo, si yo tengo que un problema a resolver o una causa del problema es la falta de capacitación y yo decido que en la línea de acción va a ser, por ejemplo, la gestión del conocimiento y dentro de una de línea de acción la tarea va a ser eh, generar cursos específicos para determinada persona, los indicadores van a tener que estar relacionados a esa línea de acción, a esa tarea. Por lo tanto, un indicador podría ser cantidad de cohortes realizadas a el 21 de mayo del 2025. Después, otro indicador podría ser cantidad
de alumnos que cursaron hasta el 21 de mayo del 2025. Y otro indicador podría ser porcentaje de aprobados de los cursos hasta el 31 de mayo del 2025. Entonces ahí yo voy a saber cuántos cursos di, cuánta- cuántas personas se anotaron y de esas personas cuántos aprobaron. Por lo tanto, yo voy a tener en mi relevamiento cuántas personas faltaban capacitar. Si yo tengo cuántas personas faltaban capacitar y tengo cuántas personas aprobaron ese curso, voy a poder hacer una comparación y voy a poder decir si he llegado al 50, al 60, al 70, al 80, al 90% de esa población. Inclusive uno de los indicadores podría ser porcentaje de público con el curso aprobado. Entonces ahí tengo un indicador mucho más directo que los otros. Entonces en la construcción tengo que ver qué es lo que quiero medir dentro de la línea de acción y dentro de la tarea para poder generar esa unidad de medida. Esa unidad de medida va a ser un texto que a mí me va a permitir ponerle un resultado y ese resultado a mí me va a significar algo. Me va a significar cómo voy yo haciendo o qué resultado tuvo esa tarea. A continuación les compartiré un video de una universidad que habla específicamente de indicadores de procesos de políticas públicas. Pasos para la construcción de indicadores. Ahora hablemos sobre la construcción de indicadores. Este es un tema relevante porque los pasos para diseñar un indicador, como los que veremos a continuación, conforman una metodología rigurosa con la finalidad de garantizar la utilidad de los indicadores para evaluar el desempeño de las políticas públicas. Determinar los aspectos importantes por medir. El primer paso para construir un indicador es determinar los aspectos importantes por medir y consiste en analizar el objetivo al que se asocia el indicador para identificar los aspectos que deben medirse a fin de conocer su logro o avance. Por ejemplo, en el objetivo, contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través de las acciones que realizan las instancias de mujeres en los estados, es necesario responder fundamentalmente preguntas como ¿qué se medirá? ¿En quién se está midiendo? ¿Y cuál es la unidad de medición? En este caso específico, las respuestas a estas preguntas pueden ser las siguientes. ¿En qué se pretende medir? Incidencia de actos de violencia. ¿En quién se está midiendo? En mujeres. ¿Y cuál es la unidad de medición? Cantidad de actos de violencia. Estas respuestas permiten estructurar un indicador que refleje de manera precisa el avance hacia el cumplimiento del objetivo de este programa, asegurando que los datos obtenidos sean útiles y relevantes para el monitoreo y la evaluación de las acciones implementadas. At international events, reliable transmission of the foreign language is important for comprehension. Our wireless communication system, Unite, is the modern solution. It is an efficient alternative to infrared interpretation technology, thanks to the comparatively low planning and installation work required. Up to 4 languages can be transmitted via one single access point, and up to 8 access points can be combined as a network. Asignar un nombre al indicador. Una vez identificados los aspectos clave a medir, es fundamental asignar un nombre adecuado al indicador, ya que este debe reflejar claramente el objetivo de la medición. El nombre del indicador debe responder a los siguientes factores relevantes: qué, quién, dónde y cuándo. Por ejemplo, consideremos los siguientes nombres para un indicador: solicitudes atendidas y porcentaje de solicitudes atendidas para participar en la convocatoria durante el periodo. El primer nombre es inadecuado, ya que no especifica ni el quién, dónde ni cuándo, lo que lo hace ambiguo y poco útil para su correcta interpretación.
En cambio, el segundo nombre responde de manera más detallada y clara a los factores mencionados, proporcionando información más precisa y contextualizada, lo que facilita su interpretación y utilidad en el monitoreo y evaluación del programa. Fórmula de cálculo del indicador. Para definir la fórmula de cálculo del indicador, es necesario que ésta sea una expresión matemática precisa y adecuada al tipo de medición que se busca realizar. Entre las fórmulas más comunes se encuentran el porcentaje, la tasa de variación y el promedio o razón. Porcentaje. Un porcentaje se obtiene al calcular el cociente entre dos variables que comparten la misma unidad de medida dentro de un mismo periodo. Por ejemplo, si se desea conocer el porcentaje de solicitudes respondidas respecto del total de solicitudes recibidas en un periodo, se establece de la siguiente forma. El numerador representa las solicitudes respondidas y se divide entre el denominador, que representa las solicitudes recibidas. Al final, el resultado se multiplica por 100 para expresar el valor en porcentaje. Esta fórmula permite cuantificar la proporción de solicitudes atendidas en relación con el total de solicitudes recibidas, lo cual facilita el análisis de desempeño en la gestión del programa. Tasa de variación. La tasa de variación es la forma de expresar un cambio relativo en el tiempo y representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en diferentes periodos. Por ejemplo, supongamos que queremos conocer el cambio porcentual anual en la cobertura de un programa que entrega apoyos económicos de 2022 a 2023. Para esto, se debe dividir el número de apoyos económicos entregados en 2023, el periodo T, entre el número de apoyos económicos entregados en 2022, el periodo T menos K. A este resultado se le resta un 1 y se multiplica por 100. De esta manera, obtenemos la tasa de variación o tasa de cambio en términos porcentuales. Promedio. Para calcular el promedio se deben tener dos variables con diferentes unidades de medida, pero para un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, supongamos que un programa se propone como indicador el promedio de inversión destinada a las escuelas beneficiarias. Una vez identificadas las variables necesarias para el indicador, en este caso el monto de inversión y el número de escuelas beneficiarias, se hace la fórmula de cálculo, en la cual se divide el monto de inversión en el periodo T entre el número de escuelas beneficiarias en el periodo T. Y así tenemos la inversión promedio por escuela. Establecer los medios de verificación. Los medios de verificación muestran las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y verificar que los objetivos del programa se lograron. Estas fuentes de información pueden ser documentos oficiales, reportes internos que genera el programa, bases de datos, entre otros. Siempre es conveniente reportar lo siguiente: el nombre completo del documento que sustenta la información, por ejemplo, el documento Consideraciones para el proceso presupuestario. Asimismo, el nombre del área o institución que genera o publica la información, en este caso, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, la periodicidad con que se genera la información cada año y el enlace electrónico a la página donde se obtiene la información, www.ineva.org.mx. Cuando la información necesaria para alimentar al indicador no es generada por la institución responsable, se debe valorar el costo-beneficio de generar la información. Por ejemplo, si se requiere levantar una encuesta para conocer aspectos relevantes del indicador, se debe conocer el costo de la aplicación de la encuesta en relación con su beneficio. Cuando el beneficio es mayor, se establece como medio de verificación. En caso contrario, cuando el costo excede el beneficio, se sugiere replantear el indicador o utilizar un indicador proxy. Este mide una variable distinta a la que nos interesa de manera específica, pero presenta una relación más directa posible con el fenómeno de estudio. Por ejemplo, el nivel de educación de la madre como proxy para el nivel socioeconómico de una familia. Validar técnicamente. Una vez construidos los indicadores, lo siguiente es evaluar las características mínimas que deben cumplir, lo que nos lleva al paso 5, validar técnicamente el indicador. Esto se hace a través de la verificación de los criterios claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y aporte marginal, también conocidos como criterios CREMA. ¿Cuándo es claro un indicador? Cuando no hay duda sobre lo que se busca medir. Si el indicador incluye un término técnico o ambiguo que pueda ser interpretado de más de una manera por diferentes personas, significa que no es claro. En ocasiones, los programas utilizan términos técnicos que son comunes a su gestión y omiten sus definiciones.
Para que un indicador gane en claridad, cualquier persona debe entenderlo de la misma manera que los operadores del programa. ¿Cuándo es relevante? Cuando aporta información de al menos un factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado. Esto es, que debe centrarse en un aspecto importante y con sentido práctico. Es necesario verificar que los elementos más importantes del indicador estén directamente relacionados con algún aspecto fundamental del objetivo. Cuando los indicadores están estrechamente vinculados a los objetivos, es posible confirmar el logro del objetivo en un aspecto sustantivo. ¿Cuándo es económico? Un indicador se considera económico cuando el beneficio de generar la información necesaria supera el costo económico o humano involucrado. Es importante señalar que un indicador que no sea ni relevante ni adecuado tampoco puede considerarse económico. Sin importar el costo de obtener la información, si el indicador no es pertinente, no resulta apropiado para monitorear el desempeño del programa. ¿Cuándo es monitoreable? Un indicador es monitoreable cuando la información de sus medios de verificación es precisa e inequívoca. Esto implica que cualquier persona pueda replicar su cálculo, para lo cual es esencial que el método de cálculo sea claro y que la información necesaria para construirlo esté claramente definida en los medios de verificación. Estos medios deben ser lo suficientemente precisos para eliminar cualquier duda sobre el dónde se encuentra la información requerida para construir o replicar el indicador. ¿Cuándo es adecuado? Cuando aporta información suficiente para emitir un juicio terminal y homogéneo respecto del desempeño del programa. Esto es, que la información que proporciona el indicador es relevante y apropiada para describir los logros del programa en un cierto periodo. ¿Cuándo tiene aporte marginal? Este criterio aplica solo cuando el objetivo tiene dos o más indicadores. Si estos cumplen con todos los criterios anteriores, un indicador tiene aporte marginal si proporciona información adicional que mide aspectos no considerados por los demás indicadores y si ofrece información objetiva adicional para monitorear el desempeño del programa. ¿Qué sucede si un indicador no cumple con los criterios? Pierde sentido en su razón de ser, porque no es posible emitir un juicio sobre el desempeño de un programa. Por tanto, es necesario que la validación del indicador se realice con objetividad para reconocer si los indicadores incumplen con alguno de estos criterios. Esto es realmente útil para identificar áreas de oportunidad, lo que permite mejorar el diseño y la construcción de los indicadores. I visited a health clinic in Nigeria where I met a young infant girl laying in a crib and the doctors Establecer metas. Establecer metas es fundamental en la toma de decisiones dentro de cualquier institución, pues representa el punto que se quiere alcanzar con determinada intervención, ya sea un programa o una política pública. Las metas permiten establecer niveles máximo de logro, asimismo comunican el nivel de desempeño esperado por la organización y permiten enfocarla hacia la mejora. Establecerlas requiere de una planeación cuidadosa que determine tanto el punto de partida como la claridad sobre lo que se quiere lograr, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta para lograrlo. En el proceso, es importante considerar el cumplimiento de varias características, entre ellas que deben ser realistas y retadoras, siendo posibles de cumplir con los recursos disponibles, sin caer en el error de establecer metas fáciles de cumplir. ¿Qué necesitamos para establecer metas? En primer lugar, son necesarios dos elementos, la línea base del indicador, es decir, el punto de partida, así como el nivel de mejora deseado. La línea base es el valor del indicador que se fija como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. Una vez definido el indicador, es necesario conocer la situación actual del programa mediante sus indicadores. ¿Cuál es el valor inicial del indicador en el momento de inicio del programa o proyecto? La línea base permite que los responsables del programa establezcan y definan las metas que se pretende alcanzar en un cierto periodo. ¿Cómo se define una línea base? La definición consiste en utilizar la información disponible del programa en el periodo inicial y sustituirla en el método de cálculo. El valor resultante es la denominada línea base y es el punto de partida del programa. Respecto a este valor, se determinarán las metas del programa y se emitirán juicios de valor sobre su desempeño. Definir una línea base es sencillo cuando se tiene la información necesaria. Sin embargo, en ocasiones, los programas no la generan ni recopilan, ni se dispone de información inicial. Por lo tanto, es recomendable tomarla de fuentes externas. Esta línea base, más el nivel de mejora deseado, nos conduce a la meta.
Construir la cédula del indicador. Realizados estos pasos, es necesario construir la cédula del indicador. Esto es simplemente llenar un formato donde se incluye la descripción del indicador, su método de cálculo, las variables que se utilizan para medirlo con su respectiva definición, la frecuencia de medición, los medios de verificación, la dimensión del indicador, así como su línea base y meta. Bien, creo que ese video fue mucho más que claro, así que vamos a ir terminando este respecto a indicadores y vamos a comenzar a grabar el otro sobre líneas de acción.